Hola, muy buenas. Yo soy Nidia y estoy aquí para hacer la actividad individual correspondiente a la tercera entrega de esta asignatura de didáctica de la educación plástica. Me gustaría hacer mi vídeo diferenciado en dos partes. En una primera donde hablaré de los documentales que he visto y una segunda parte en donde con todo eso trataremos de llegar al aula, que es de lo que se trata, tratando de transmitir la pasión que supone todo este mundo artístico, tal y como nos han transmitido a nosotros en clase. El primer documental que vi fue el titulado Biografías Pablo Picasso, Canal Historia, y bueno, la verdad que tengo que decir que me sorprendió bastante la vida de este hombre, no conocía apenas, y desde el primer momento nos habla de la ambición que tenía él por el arte, por los inventos y también por las mujeres. De hecho fue capaz de hacerle daño a muchas y sin querer pues me sentí en ciertos momentos un poco extraña respecto a él. Pero, pero bueno, él era andaluz y a los 13 años se mudó con su familia a Barcelona y para él supuso esto una revolución, mmm, por las revueltas que había y todo esto. Previo a los 13 años ya se veía el enfoque artístico que tenía, se veía desde cómo plasmaba las corridas de toros a las que iba con su padre, que era su referente, pero al mismo tiempo también quería incluso eliminarlo, porque él quería estar siempre por encima de todo el mundo. Se enamoró cuando tenía esa edad, 13 años, y empieza a verse desde ahí el erotismo en sus obras. Él lo que quería era ser el mejor pintor del mundo. Se va a Francia y parece que va todo bien, incluso vendía 3 obras al día, pero bueno, por ciertas circunstancias se tuvo que volver, incluso había fallecido uno de sus amigos, pero bueno, no sabemos hasta qué punto le afectó porque después estaba teniendo relaciones con la mujer de este amigo. Él a los 20 años ya tenía como el futuro, parecía que bien, pero al final era como, o sea, parecía que tenía un futuro incierto. Entonces decidió volver a Barcelona de nuevo, y, pero fue ese el impulso definitivo para decidir que lo que quería era estar en Francia, en la capital mundial del arte, y quería comerse el mundo en Francia. Y desde luego que así lo hace. Mientras todo esto pasaba, también pasaban mujeres por su vida, que eran su fuente máxima de inspiración. Con Fernanda, que era la primera relación, bueno, que nos comentan seria, parece que cuando se empieza a deteriorar, eh, conoce a otra que se llamaba Eva, y, y estaba celoso, siempre estaba celoso, incluso llegaba a encerrar a sus mujeres, pero también estaba celoso de su colega el francés Henri Matisse, que entre ellos frecuentaban sus estudios, pero él quería superarlos. Y, y bueno, trabajó duro para seguir innovando queriendo ser el mejor pintor. De hecho, llega el momento bueno, que nace el cubismo, por esto de que el ojo no podía seguir objeto por objeto, sino que es dinámico, y se inspira en mujeres, una vez más, y, y trata de mezclar en el cuadro este que fue el primero del cubismo, de las señoritas de Aviñón, el arte tribal con el arte moderno. Es bueno, la máxima creación de él, con el cubismo, inspirado sobre todo en Eva, que era la mujer esta que conoció cuando su relación con Fernanda iba mal. Y ellas dos eran amigas, de hecho. Eh, por esa edad más o menos tenía él unos 32 años, 32 años. Luego Eva fallece a causa de un cáncer, también su padre. Entonces él entra ahí un poco en el abismo, pero busca otra motivación y hace que se mueva en el mundo de la elegancia. Empieza a vestir de etiqueta
y se mueve en el mundo del ballet y de la danza. Y ahí conoce a una mujer, evidentemente, a una rusa que se llamaba Olga. Entonces, ahí se ve como en sus pinturas se plasma el clasicismo. Con Eva se inspiraba o sea, su máxima inspiración fue en el cubismo. Y esta mujer, tan apasionado que estaba primero con ella, empieza a perder el encanto y se transmite también en sus obras, que incluso la pinta con una furia y una ira y una agonía que hace que el hombre se encante de otra mujer, que se llamaba María Teresa y que tuvo que tener la relación en secreto porque ella era menor de edad. Pero bueno, nos explican cómo había algunas pinturas que ya se veían matices, como sus iniciales, en sus obras. Cuando se desveló el secreto, él conoce a una fotógrafa que era Dora Maar, y también tiene aventuras con ella. Y eso es cuando es padre de una niña de un niño de apenas un año. Entonces, bueno, pues se ve que eso era lo que alimentaba el ego de este hombre, las mujeres. Y bueno, con Olga parece que era solamente su inspiración para pintar. Después se deteriora esta relación y conoce a Gillot, a la Francisca, François Gillot, que es en esta época cuando pinta el Guernica como la lucha antifascista del siglo XX. La verdad que es muy fuerte el emblema del cuadro. Se termina la relación con Dora, mientras es amante de Gillot, y tiene otro hijo, y luego otra hija que se llama Paloma, porque el propio Picasso creó el símbolo del movimiento fascista nacional. Y bueno, empieza a tener un carácter desagradable incluso con sus hijos, y llega al punto en el que Gillot lo abandona. Y era algo que él no se podía creer, porque nadie podía abandonar a un hombre como él. Y de hecho esta mujer se va con los hijos y también años más tarde trata de publicar las memorias de él, que se niega, pero al final consiguen publicarlo. Pero mientras él sigue creando e innovando también en la escultura, es lo que le mantenía vivo. Parece que hay una época cuando él es abandonado, que un poco se mete en su mundo introyectivo, pues, de soledad. En parte se lo había buscado. Pero conoce a otra chica, a Jacqueline, que era una mujer sumisa, y es quien lo va a acompañar a lo largo del resto de su vida. De hecho, él enferma y parece que ya va a ir para detrás, pero puede superar la enfermedad y continúa creando e inventando y pintando, que era su vida. Cuando Pablo Picasso fallece, las repercusiones familiares por haber negado de sus hijos y todo, pues son graves. El nieto se suicida, el hijo también acaba muriendo por consumo de alcohol, y la mujer, Jacqueline, al final también termina quitándose la vida. La verdad que es sorprendente la vida de Picasso. A continuación pasé a ver el vídeo de Wright, que ya nos explicó el profesor en clase que fue un arquitecto maravilloso y que tuvo una vida muy interesante. Aunque hubo una época en la que pasó un poco al olvido porque, bueno, se comportó de cierta manera que no era muy correcta a ojos de alguien, y se encontró a su hijo o a su hija y a su mujer muertos. Pero bueno, luego funda la Escuela de Arquitectura para Aprendices, y llega el momento en el que uno de los padres de uno de sus alumnos le proponen que le diseñe una casa para cuando se retiraran. Y Wright lo que hace es asignar a sus alumnos
el dibujo de los planos de esa casa. Y él no dibuja y no crea un boceto ni un plano hasta 3 horas antes de que el futuro propietario llegue a ver la obra. Sin embargo, en esas 3 horas él es capaz de conocer perfectamente dónde iba a ir cada estructura, cada piedra de esa casa, que se convirtió en la mejor, o sea, que está catalogada, parece como la mejor casa del mundo, la cascada, la casa de la cascada. Y fue diseñada en 3 horas. Este hombre era maravilloso y que nos transmite lo grande que es la arquitectura, porque no sale esa casa de un suelo plano, sino desde una roca. Y quería él conservar la cascada y entonces se queda ahí en los pies. Tienes el agua ahí bajo tus pies y te incita a caminar y parece que no hay palabras para expresar y que no se puede explicar la sensación que transmite la casa de la cascada, sobre todo que se lo digan a nuestro profesor. Después había un pequeño documental de la casa Batlló, de Antoni Gaudí, el catalán, que parece que fue el máximo representante del modernismo catalán, y me gustó mucho porque parece magia, y no solo para los niños, también para los no tan niños. Investigué un poco y parecía que hay un evento, no sé si es anual o cómo es, que parece que tienen que despertar al dragón que vive en el tejado de esa casa. Entonces todo el mundo sincroniza sus alarmas de los teléfonos y suena y se despierta con unas luces maravillosas y espléndidas. Parece que es un cuento de hadas. Después pasé a ver el documental de Dimensión Dalí, porque me quedé con la intriga en clase, porque se nos dijo que este hombre nada más que vivía para el dinero y para hacerse rico, y su arte no era para comunicar como otros artistas. Y es así como empieza el documental, con el tópico de Dalí. Pero después se nos va viendo que él reflejaba en sus obras todos los descubrimientos científicos que había. Estaba muy pendiente y muy al día de los descubrimientos científicos, de todas las cosas de la física cuántica, la física nuclear, del psicoanálisis y todo ello. Debe ser algo que me pareció curioso, aunque como se ve más o menos la personalidad de él, pues no es tanto. En un congreso donde había escritores, músicos, científicos y gente de bastante conocimiento, estaban en un congreso y estaba Einstein para la teoría de la relatividad, y se asocia a su obra más importante, que es la de los relojes blandos. Pues cuando se le pregunta a Dalí si se inspiró en la teoría de la relatividad para esta obra, él dice que no, que los relojes blandos lo que están transmitiendo, representando, es un queso camembert fundido al sol. Y nos dice como que el tiempo es una ilusión y que los objetos se transforman en una dirección. Bueno, son las indicaciones del surrealismo, de la capacidad que tenía este hombre para, en el momento de estar en trance o no. De hecho, él lo decía, mis mejores ideas vienen de mis sueños. A partir de las teorías de Freud, él representaba el papel que juegan los sueños. Y aquí me gustaría hacer un matiz, porque justo en otra asignatura estamos estudiando a Alicia en el País de las Maravillas, y hay un constante delirio y un sinsentido, parece, en esa historia, en ese libro. Y efectivamente todo encaja del surrealismo, ¿no? De cómo se plasma el mundo del inconsciente en imágenes. Después también nos hablan de Salvador Dalí, que estuvo buscando a Freud, hasta que lo encontró en inglés, en Londres, porque estaba exiliado. Y Freud le dice que es un fanático. Y Dalí está en esa época intentando plasmar lo de
lo de la interpretación esta delirante de los sueños en un fenómeno que él llamaba paranoia crítica. Y él dice que se recrea en sus propias alucinaciones, por eso al ver una obra de él, a primeras uno se puede reír, pero luego incluso los científicos 10 o 12 años más tarde reconocen el verdadero valor de todo esto. Él dice que la intuición es más importante que la comprensión. Así que se basa en el psicoanálisis y también luego pasa a la investigación nuclear y física. Empieza a hablar de la descomposición y la segregación de la materia en partículas. Pero además mezcla más adelante el enfoque religioso. Él dice que, bueno, incluso lo dice literal, Dios tiene que existir, pero yo no me lo creo. Bueno, pues con esto de la física nuclear y la vida y el componente religioso, es la nueva etapa que él experimenta, porque fue tachado por los surrealistas como un showman y parece que no le va nada mal. Inventa con la obra El Cristo de San Juan de la Cruz el hipercubo desplegado que cuesta, porque es en 4 dimensiones, en donde se mezcla el arte, la ciencia y la religión. Y bueno, se ve como él está al corriente de los descubrimientos científicos. De hecho, cuando se descubre el ADN, pues vemos que él también está ahí entusiasmado. Y con la física cuántica, aunque en este aspecto hay dos versiones diferentes y puntos de vista. Por ejemplo, para Heisenberg, él dice que era imposible recrear la expresión pictórica llevadas a ese nivel atómico y subatómico. Sin embargo, para Schrödinger, él creía que sí, que la representación se puede llevar a la realidad, aunque fueran esos niveles. Y nada, Dalí falleció y es considerado en 1989 y se considera un hombre universal, por supuesto. Para terminar con los documentales, vi también el de Grandes Épocas Artes del siglo XX, en donde se nos habla de todas las revoluciones artísticas de este siglo. Nos hablan de Picasso, de lo revolucionario que fue el símbolo de la modernidad, que a través de él también surge el collage. Y bueno, nombran las creaciones también, aparte del cubismo de Picasso, con respecto al expresionismo, los alemanes que crearon ciertas escuelas, y una fue la Bauhaus, que también fue eliminada por los nazis, pero se volvió a crear y fue lo que hizo que surgiera los impulsos de la arquitectura. Y como respuesta y burla a todo esto de la Primera Guerra Mundial, ellos crean el antiarte, ¿no? Empieza por los Dada y los dadaístas, como se llamaba, que se cree que fue el origen del surrealismo. Y hay una obra en donde se ve un urinario de cerámica, de todo tipo, y fue una burla a todo lo de los avances. Después